Melissa, buenos días. Honorables Buenos colegas, días, buenos días. sí. Bien, podemos iniciar. Sí, señores, ya se inició la grabación y ya se está transmitiendo en vivo. Perfecto. Muy bien, una excelente mañana. Saludándoles hoy jueves 18 de noviembre de 2021, sesión Comisión de Gobierno. Señorita secretaria, una excelente mañana. Por favor, puede hacer llamado a lista a diles pertenecientes a esta comisión y a diles pertenecientes a otras comisiones, por favor. Buenos días para todos y todas, para invitados también. Pablo Emilio Molano Jiménez. Una excelente mañana, Pablo Emilio Molano presente, saludándoles hoy jueves 18 de noviembre de 2021, saludando en Comisión de Gobierno, saludando a los honorables colegas, a ustedes, señorita secretaria, a la comunidad gatibeña que nos sigue día a día a través de las redes sociales, a los invitados del día de hoy, a las personas que se inscribieron, también un saludo muy especial. Pablo Emilio Molano, Partido Centro Democrático, presente. Lina Pinzón Arias. Melissa, buenos días. Compañero, buenos días, presidente de la Comisión de Gobierno, Edil Pablo, mi compañero Fidel también de la Comisión de Gobierno. Buen día a ustedes todos, compañeros ediles y edilesas. Muy buen día, hoy 18 de noviembre en Comisión de Gobierno. Saludando a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales, por supuesto dándole la bienvenida a la dirección del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a la comunidad que se ha inscrito también para participar en este tema tan importante para nuestra localidad. Lina Pinzón Arias presente, muy buen día para todos y todas. Fidel Ernesto Poveda Gómez. Fidel Unión Patriótica, Movimiento Alternativo Indígena y Social presente hoy en Comisión de Gobierno, saludando a la ciudadanía que nos sigue, a la comunidad inscrita y la administración convocada, en este caso el Cuerpo de Bomberos, a compañeros. Le informo, honorable presidente, que hay quórum de la comisión y se va a registrar la presencia de los demás ediles y edilesas de la corporación. Lilia Bella Bojaca. Presente, buenos días para todos y todas hoy en sesión de la Comisión de Gobierno, 18 de noviembre de 2021. Un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por nuestras redes virtuales y a los servidores invitadas e invitados para la sesión. Lilia Bella, Partido Dignidad, presente. Darle Patricia Caicedo Camilo. Buenos días, Pili. Buenos días, compañeros ediles, saludándoles muy especialmente el día de hoy, 18 de noviembre del 2021, saludando a cada uno de nuestros invitados para esta sesión y a cada uno de los engativeños que se conectan a través de las redes sociales. Dando gracias a Dios por este día, Darly Patricia Caicedo Camilo, presente. Partido Colombia Justa Libres. Iván Darío Castiblanco Molano. Iván Darío Castiblanco presente, con los buenos días para todas y todos, saludando a los compañeros el día de hoy, a los invitados a la sesión y obviamente a las personas que nos acompañan por nuestras redes sociales. Iván Darío Castiblanco presente. José Cornelio Hernández. Elisa, muy buenos días para usted, para Pilar, para mis compañeros ediles y edilesas, para los funcionarios del Cuerpo de Bomberos que hace presencia en esta mañana esta sesión, para las personas que nos siguen en las redes sociales, cordial bienvenida a todos.
Hoy, 18 de noviembre del 2021, en sesión de la Comisión de Gobierno, José Cornelio Hernández, Partido Liberal Colombiano, presente. Belisario Neira Páez. Belisario Neira Páez, presente, y un cordial saludo para ti, señorita secretaria, a los compañeros de la corporación, a los convocados del día de hoy y a la comunidad que siempre nos acompaña a través de la conexión de nuestras redes sociales. Un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Presente, presente. Muchas gracias. Fabián Mauricio Peña Sedano. Fabián Peña presente, buen día para todos y todas. Un saludo a mis compañeros ediles y edilesas, a la comunidad que se conecta a esta hora y a los invitados del día de hoy. Fabián Peña presente. Jessica Lorena Rodríguez Delgado. Jessica Lorena Rodríguez Delgado presente. Muy buen día para todos y todas. Un saludo a ti, Melissa, a mis compañeros ediles y edilesas, a los convocados para la sesión del día de hoy, comunidad inscrita si la hay, por supuesto a las personas que se conectan a través de la transmisión en vivo. Buen día. Ana Elsa Torres Melo. Buenos días, Melissa. Ana Elsa Torres Melo presente. Un saludo para todos y todas. Un saludo a los invitados a la sesión del día de hoy y a la comunidad que nos sigue a través de las redes. Presente. Le informo, honorable presidente, que quedó completado el llamado a lista y verificación del quórum. Ok, bien, gracias. Por favor, señorita secretaria, hacemos lectura del orden del día para su aprobación. Jueves 18 de noviembre del 2021, Comisión de Gobierno. Orden del día primero. Llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, lectura de correspondencia. Cuarto tema, informe sobre contrato de consultoría y obra para reforzamiento estructural de la estación de bomberos del barrio Las Ferias. Como invitado, la dirección del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Nos acompaña Diana Parra, el comandante Gerardo Martínez y el ingeniero Darío Alfonso. Tenemos una persona inscrita de la comunidad, el señor Juan José Senior. Quinto, proposiciones y varios. Leído el orden del día, presidente. Bien, ponemos a consideración el orden del día. Los ediles que estén de acuerdo, por favor, dar su aprobación a través del chat o a través del micrófono. Ediles de la comisión, por favor. Presidente, apruebo el orden del día. Leído. Apruebo el orden del día, presidente. También apruebo el orden del día leído. Señorita secretaria, por favor, siguiente punto. Tercero, lectura de correspondencia. Tenemos el radicado 430. Lo remite el acueducto. Apreciado usuario, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá mejora la calidad de vida de los ciudadanos. Sí. A través del proyecto Construcción del Corredor Ambiental del Humedal Jaboque en la ciudad de Bogotá. Grupo 2, Borde Norte, mediante el contrato de obra número 1-01-2500-1408-2018. Por lo anterior, el Consorcio Capital 1262 lo invita a participar de un espacio donde tendremos la oportunidad de realizar la reunión de finalización de obra y recorrido por el corredor ambiental del Humedal Jaboque Borde Norte. La reunión tendrá lugar en carpa instalada al inicio de la construcción del corredor ambiental, punto de referencia descrito a continuación, y posteriormente se realizará el recorrido dirigido de contemplación. Esperamos contar con su asistencia o la de un representante por familia. Fecha, sábado 20 de noviembre del 2021. Lugar, carpa instalada en límite entre el barrio Unir 2 y conjunto residencial Montecarlo 1. Dirección de referencia, carrera 116 con calle 73. Horario, reunión de finalización a las 9 de la mañana. Recorrido, 10 y 15 de la mañana. Se informa que este ya fue remitido al correo de los ediles y edilesas. Y tenemos el radicado 131 que lo remite Jessica Pineda en mención del caso de electrocución en el sendero mixto Puente de Guadua, Parque La Florida. Buenas tardes, respetados señores.
Me dirijo a ustedes con una gran preocupación ante la sesión del debate para tratar el tema mencionado en el asunto y deseo manifestar mi inconformidad con el desarrollo de la reunión del 11 de noviembre, en donde esta circunstancia fue tratada y solo pude percibir una enorme diplomacia entre los distintos actores que no llevó a ninguna respuesta formal de parte de las entidades citadas y mucho menos a un diagnóstico y compromiso de corto y mediano plazo para subsanar los motivos que llevaron este accidente, que pudo ser contemplado o evitado si se hubiera cumplido con una acción correctiva de manera oportuna. Más aún cuando el incidente con una mascota fue puesto en conocimiento de quienes debían ocuparse del mantenimiento. Considero que mi petición no fue atendida y ninguna de mis consultas fue satisfactoriamente respondida y con esta comunidad se considera en riesgo inminente. Insisto a la JAL a ejercer un rol mucho más proactivo para dar seguimiento a esta solicitud, lograr compromisos de las entidades responsables que incluyan informes de diagnóstico, prevención y reparación oportuna, cronogramas de trabajo y objetivos claros que prevengan la repetición de este tipo de hechos para que una respuesta concreta pueda ser dada a la comunidad y que el tema no sea archivado como un incidente más. Confiamos en que la JAL asuma un rol activo ante este tipo de circunstancias y ejerza su labor de vigilar y controlar la prestación de servicios distritales y las inversiones que en ellas se realicen con recursos públicos, como lo es el caso del sendero en donde ocurrió el accidente, esperando su respuesta concreta y formal a mi solicitud. Les saluda muy cordialmente Jessica Pineda. Leía la correspondencia del día de hoy, Edil. Muy bien, señorita secretaria. Con respecto a la correspondencia, por parte de la Comisión de Gobierno daremos respuesta junto con los oficios que emitieron la empresa de acueducto y también la empresa de Enel Codensa, quienes también pues, dieron su pronóstico y dieron su diagnóstico y el plan de trabajo para esta situación que se dio. De tal manera que le haremos llegar a la ciudadana estas respuestas con los compromisos adquiridos por estas entidades. Siguiente punto del orden del día. ¿O alguien quiere hablar acerca del tema de correspondencia? No, no hay ninguno. Listo. Siguiente punto del orden del día, por favor. Cuarto tema. Informe sobre el contrato de consultoría y obra para el reforzamiento estructural de la estación de bomberos del barrio Las Ferias. Escúchame, Melissa, ¿no teníamos dentro del orden del día actas por aprobar? No, señor Edil. Ok, perfecto, bien. Entonces, en el punto principal, vamos a darle la cordial bienvenida al Cuerpo Oficial de Bomberos que nos acompaña el día de hoy. Un saludo muy especial a las personas que nos acompañan. Para el día 12 de noviembre se hizo un oficio emitido al director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá con el propósito de tener un seguimiento con respecto al contrato que en algún momento se le hizo seguimiento en el primer semestre del año sobre la ejecución y consultoría sobre la obra de reforzamiento estructural de la estación de bomberos del barrio Las Ferias, ubicada en la calle 61J, bajo el proceso de selección abreviada, y allí pues se emitió un pequeño cuestionario donde pues, se está preguntando cuál es el estado actual de ese contrato, cuál es el valor del contrato. Solicitamos describir el alcance del contrato, los tiempos de ejecución, tiempo de inicio, tiempo de fecha de terminación, porque a la fecha no se evidencia ningún avance de obra frente a este contrato, de acuerdo a la urgencia de contar con las instalaciones adecuadas para la prestación del servicio de la estación de las ferias. ¿Por qué no se le da prioridad a la ejecución de esta obra, que es de vital importancia para los engativeños? Y por último, ¿cuál es el plan de acción? Discúlpame.
Es que estás de cabeza, ahora sí. Ah, perdón, pena. Y por último, bueno, bien, gracias. Otra vez estás, Berti. Estás de cabeza. Ahí ya. Ahí no. Pero un momento. Habilita la rotación de pantalla para que Ahí ahora sí. Quieto. Ya. Ok, bien, gracias. Y por último, pues, ¿cuál es el plan de acción que tiene la entidad para atender esta situación de urgencia que se necesita en la estación de las ferias? Le damos la cordial bienvenida. Hoy nos acompaña Diana Mirella Parra Cardona por parte del cuerpo oficial. También nos acompaña, ¿me recuerdas, por favor, Melissa? No lo tengo aquí presente. El comandante Gerardo Martínez. Comandante Gerardo Martínez, y creo que hay un ingeniero también. Sí, señor, el ingeniero Darío Alfonso. Gracias. Le damos el saludo de bienvenida a la Corporación Jalingativa, a la Comisión de Gobierno, para que por favor pues sean expuestas y nos den respuesta a estas peticiones que surgen en tema de control político frente a la estación de bomberos del barrio Las Ferias. Muy buenos días, bienvenidos, y pues tienen el uso de la palabra. ¿Quién quiere iniciar? Buenos días para todos. Les habla Diana Parra, yo soy la subdirectora de gestión corporativa de la UAECOF. Dado que pues la invitación formal estaba extendida para los funcionarios de la UAECOF, me parece que sería ideal que la Junta entonces comenzara o iniciáramos por exponer las respuestas a las solicitudes que ustedes amablemente nos hicieron. Pues no sin antes agradecerles el espacio que le permiten a la entidad para hacer unas explicaciones breves de lo que ha sido desde 2019 este proyecto, por lo cual entonces celebramos y agradecemos este espacio. Entonces, de conformidad con el cuestionario que ustedes nos hicieron llegar, nosotros procedemos a contarles. No sé si ya están viendo la pantalla. No, señora, no estamos viendo presentación. Bueno. ¿Ahora ven mi presentación? Sí, señora, ya se ve, yo la veo. Listo, perfecto. Bueno, entonces, de conformidad con las preguntas que ustedes nos remitieron, las preguntas 1, 2, 3 y 4 las podemos condensar en este cuadro de resumen de la información básica del contrato. El contrato es el contrato 436, como aparece en la plataforma de SECOP, que se suscribió en el año 2019. La interventoría de este contrato fue ejercida por la empresa Promciviles SAS y el contratista fue el señor persona natural Darío Alfonso. El objeto del contrato es estudios, diseños y obra de la estación de bomberos Las Ferias. El plazo de ejecución del contrato fue de 10 meses y el valor total del mismo fue de 2.100 millones de pesos. Tenemos a la fecha pendiente por cancelar un total de 2.044 millones de pesos, 766.431. La fecha de inicio de este contrato fue el 1 de marzo de 2020 y la fecha de terminación fue el 20 de abril de 2021. Respecto entonces de su pregunta de por qué a la fecha no se evidencia ningún avance de obra frente a este contrato, nosotros debemos mencionar que durante la ejecución de ese contrato de obra de la estación de las ferias, tuvimos que superar algunas situaciones administrativas y técnicas que nos permitieran la ejecución normal del objeto contractual. Una vez se avanzó en la suscripción del acta de inicio, superadas algunas de estas dificultades,
y durante el plazo de ejecución del contrato se generó una solicitud de la interventoría para iniciar un proceso sancionatorio administrativo que se adelantó ante la oficina jurídica de la UAECOF por el posible incumplimiento del contratista de obra. Proceso administrativo que igualmente finalizó el día 20 de abril, fecha en la que finalizó igualmente el plazo de ejecución del contrato. Digamos que esta es la razón principal para que durante el plazo de ejecución no se hubiera obtenido un porcentaje de avance físico, real y financiero del contrato. Respecto del sexto punto, de acuerdo a la urgencia de contar con las instalaciones adecuadas para la prestación del servicio en las estaciones de bomberos de las ferias, ¿por qué no se le ha dado prioridad a la ejecución de esta obra que es de vital importancia para los engativeños? Entonces aquí es importante que recalquemos que el contrato se suscribió en la vigencia 2019, que ese plazo de ejecución se prolongó durante el año 2020 y durante parte del 2021, como les decía, hasta abril 20 de este año. Razones que yo creo que ustedes han conocido ampliamente, como suspensiones por temas de pandemia, como la tardía suscripción del acta de inicio debido a diferentes dificultades técnicas o administrativas que debieron superarse. Todo esto hace que los recursos de 2019 se conviertan en un pasivo exigible que llega hasta la presente anualidad, es decir, hasta 2021. Pero no solamente convirtiéndose en la dificultad de un pasivo exigible, sino también convirtiéndose en una dificultad pues para que nosotros pudiéramos apropiar nuevamente recursos para adelantar una nueva obra, teniendo en cuenta, pues uno, que estábamos inmersos en un proceso sancionatorio administrativo, frente al cual, y hasta que no se decidiera ese proceso, pues nosotros no podríamos adelantar otro proyecto con el mismo objeto o dedicado al mismo fin. Por lo cual entonces, y teniendo en cuenta que los recursos estaban apropiados hasta esta vigencia, que era cuando se terminaba el contrato de 2019, pues no podíamos apropiar recursos para el mismo 2021. Ustedes saben que los recursos para las vigencias se apropian en la anualidad anterior a la misma. Entonces, digamos que en 2020, dado que el contrato estaba en ejecución, no podríamos haber apartado recursos para ejecutar en 2021 una obra con el mismo objeto. Sin embargo, yo sí quiero mencionar que se vieron adelantarse varias acciones durante lo corrido de 2020 para que la obra en su momento pudiera suplir con las necesidades de construcción de la estación. Entonces, en ese momento fue necesario actualizar los RUPIs del predio donde funcionaba la estación de bomberos por una dificultad o doble existencia de los mismos RUPIs. Nosotros igualmente solicitamos un concepto a la Secretaría Distrital de Planeación mediante los oficios y radicados que ustedes pueden ver en la presentación, la cual obviamente hará parte de la sesión de la JAL del día de hoy, y sobre la intervención de la edificación de la estación de bomberos del barrio de Las Ferias. Esto relacionado con las licencias que pues eran bastante antiguas dada la historia de construcción de este predio. Igualmente solicitamos a la Defensoría del Espacio Público, mediante el radicado que se establece en esta presentación, con el fin de adelantar un trámite ante el Catastro Distrital sobre la certificación de cabida y linderos del predio donde funciona la estación. Y también solicitamos algunos cambios en el POT con el fin de superar situaciones urbanísticas que tenía el predio de Las Ferias. Y también debo mencionar que solicitamos la modificación del decreto de Plan Maestro de equipamientos del sector seguridad de 2007, con el objetivo de específicamente que se pudiera determinar el tipo de inversión que debía hacerse a la estación B7 Las Ferias, por cuanto inicialmente, históricamente y hasta antes de 2020, la orden de tipo de inversión que tenía el decreto del Plan Maestro de Equipamientos del Sector Seguridad para la estación Las Ferias era de relocalización.
Lo que quiere decir que nosotros en ese momento tendríamos una orden diferente a la que estaríamos cumpliendo, por lo cual debimos entonces avanzar con la Secretaría de Planeación Distrital y con la Secretaría de Seguridad en la modificación de un decreto. Como consecuencia o como resultado de esas mesas de trabajo se expidió el decreto 261 de 2020, que en su artículo 32, cuando habla de la red de estaciones de bomberos, nos permite que para B7 ya no hagamos una relocalización, sino que hagamos una ampliación y modificación de la estación. Ustedes saben que para cualquier proyecto constructivo que adelantemos las entidades públicas, y esto pues lo saben los constructores expertos e idóneos en los temas específicos de sectores, se deben atender específicamente las restricciones normativas que se tengan para cada caso en particular. Ustedes, no por nada, digamos que el gobierno nacional expide una clasificación en la que todos los que pretendan presentarse a licitaciones deben acreditar su experiencia en cierto tipo de grupos. Para el caso de nosotros, hay especialidad en construcciones para la atención de las emergencias. Hay otras especialidades para la construcción de escuelas, hay otras especialidades para la construcción de hospitales, y para nosotros entonces, y para el caso en especial, aplica lo establecido en el decreto 261 de 2020 y obviamente desde su nacimiento en el 2007, lo que establece el Plan Maestro de Equipamientos para el sector seguridad. Esa es nuestra ruta crítica para la construcción de estaciones de bomberos. Entonces, respecto de los trámites y solicitudes y cambios en el POT con el fin de superar diferentes situaciones urbanísticas, incluimos entonces aquí el predio de las ferias. Digamos que esta fue una solicitud que nosotros hicimos para que en el POT que se está discutiendo, las estaciones o en general los equipamientos que pretenden atender emergencias en la ciudad no tuvieran una restricción de uso del suelo, y en cambio se pudiera establecer un manual de manejo del suelo de estos bienes. Ustedes saben que para el predio específicamente de las ferias tenemos un uso del suelo que establece que ese predio es un parque comunal. Sin embargo, las solicitudes que nosotros hemos hecho ampliamente, pues nos han venido mencionando que podemos tener y reconocerse unos derechos adquiridos sobre ese predio por cuanto la licencia inicial o primogénea de este predio fue concebida antes del actual POT. Respecto del séptimo punto de cuál es el plan de acción de esta entidad para atender las emergencias que surgen en el sector, teniendo en cuenta que las condiciones de la estación requieren intervención de forma inmediata, digamos que dentro de lo que tiene que ver con infraestructura y entendiendo que la pregunta va enfocada necesariamente a en dos líneas, y uno con la atención propia de las emergencias, pero otra seguramente con el plan de acción que se tenga para la construcción de la estación. Nosotros les podemos contar que una vez se adelantó el proceso sancionatorio y se definió la suerte jurídica del contrato de 2019, nosotros atendimos la necesidad y entendiendo la necesidad de la construcción de la estación, solicitamos en el presupuesto de 2022 se nos concedieran los recursos para adelantar el proyecto en debida forma. Esto es, primero contratando los estudios y diseños para la construcción de la estación Las Ferias, y una vez se cuente con los resultados de los estudios y diseños por un contratista idóneo que represente o que entregue el producto para la entidad, poder salir a contratar por una modalidad diferente que se llama licitación pública, diferente a la consultoría, que es la modalidad para la contratación de los estudios y diseños, salir a contratar entonces la construcción con los recursos apropiados que se determinen como resultado de los estudios y diseños de la construcción de la estación Las Ferias. Entendemos obviamente
la necesidad, entendemos pues más que nadie las condiciones en las que actualmente estamos teniendo que trabajar, pero también entendemos que los proyectos de ciudad con los recursos públicos se adelantan en cumplimiento de la normatividad existente, en cumplimiento de las normas de seguridad constructiva que deban atenderse para este tipo de equipamientos, pero sobre todo en vigilancia y en procura de los recursos que además son públicos y pues de todos nosotros. Entonces, esto, digamos, es en lo que tiene que ver con la etapa constructiva del proyecto para la vigencia 2022. Yo aquí le daría la palabra al comandante Gerardo para que nos cuente específicamente en lo relacionado con la atención de las emergencias en el sector, cuál es el planteamiento o el plan que se ha venido adelantando, con el que se han venido atendiendo desde siempre. Perfecto, doctora Diana, muchísimas gracias. Si me permiten, voy a compartir también un documento que nos va a ilustrar cuál es el esquema y la estructura operativa que mantenemos en la entidad para garantizar el servicio público esencial a cargo del Cuerpo de Bomberos de Bogotá. Entonces, excúsenme, voy a compartir un documento y me confirman si ya lo están verificando. Ya estamos compartiendo documento. Sí, comandante, ya te vemos. Muy bien, entonces pues muy buenos días para la Junta Administradora Local de Engativá. Muy buenos días para nuestros compañeros del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, la doctora Diana y su equipo de trabajo, y al comandante Arnulfo Triana, que es el jefe de la compañía 2, y al jefe de estación, Omar Armando Castañeda, quien están unidos en este propósito. Entendiendo la inquietud que nos presentaba la Junta Administradora Local respecto a cuál es el plan de acción de la entidad para atender las emergencias, indudablemente lo que nosotros pretendemos en este momento, y se tomaron acciones desde el año 2018 a esta parte, para continuar brindándole el servicio y garantizar el servicio público a la localidad de Engativá. Vamos a dar continuidad. Bueno, esta es nuestra estructura operativa para atender las diferentes emergencias en la ciudad de Bogotá. Tenemos 5 compañías. De estas 5 compañías, cada una la tenemos en un color de cómo hemos ocupado el geoespacio del Distrito Capital para atender las diferentes emergencias. Y específicamente para la compañía 2, que es donde se encuentra la localidad de Engativá. Me dicen que no están escuchando. Sí, ¿Me señor, confirman? se le escucha. Sí, señor, se le escucha. Perfecto, Yo le muy estoy bien. escuchando, sí, señor. Muy bien, entonces tenemos la compañía 2. Esta compañía 2 está integrada por las estaciones Las Ferias, Suba, la estación Garcés Navas y la estación Fontibón. En ese sentido, la localidad de Engativá es atendida por la estación Las Ferias, que en este momento se encuentra ubicada cerca al humedal de Santa María del Lago, más o menos por aquí donde tengo el cursor, y la estación Garcés Navas. Tanto la estación Las Ferias como la estación Garcés Navas hacen la primera alarma. Y las estaciones vecinas, como son las estaciones de Suba, la estación Puente Aranda y la estación Fontibón, hacen la segunda alarma. O sea que son las estaciones que nos refuerzan o nos apoyan
cuando hay complejidades en los diferentes servicios que atendemos en la localidad de Engativá. La estación Garcés Navas está conformada por una máquina extintora, un carro tanque, que ya estamos en este momento previendo una asignación diferente a otra máquina extintora. Tenemos una camioneta 4x4 todoterreno y tenemos 29 funcionarios en este momento para atender esa zona que cubre 22 kilómetros cuadrados que hace parte de la localidad de Engativá. Y la estación Las Ferias tiene una extensión territorial cubre una extensión de 28 kilómetros cuadrados y en este momento está conformada por 23 funcionarios con una máquina extintora, también un carro tanque y una 4x4. Con este equipo nosotros hemos atendido en la ciudad de Bogotá, con todas las demás estaciones, 29.146 servicios, discriminados en incidentes CIMER, como son incendios, materiales peligrosos, explosiones y rescates, 6.384 servicios. 8.414 incidentes complementarios, como son caídas de árboles, fallas eléctricas, inundaciones, animales en emergencias, entre otras. Y 14.348 adicionales que tienen que ver con temas de prevención o de reducción del riesgo. Aquí está el discriminado total del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. No me voy a detener en detalle porque me interesa mucho es que ustedes tengan los valores correspondientes a lo que nos sucede en la localidad de Engativá. Este es las incidencias que manejamos por cada una de las estaciones, desde la estación de Kennedy, que es una de las estaciones que más recurrencias tienen en incidentes, y a la fecha, con cierre a 31 de octubre del 2021, ha atendido 2.594 servicios. Y la estación Las Ferias, como pueden ustedes observar, esta estación a corte 31 de octubre ha atendido 1.691 servicios. Y la estación Garcés Navas, que es la otra estación con presencia en la localidad de Engativá, ha atendido 1.508 incidentes, para un total de 3.195 incidentes que equivalen al 11% de las incidencias en la ciudad de Bogotá, lo que se ha atendido en la localidad de Engativá. Aquí tenemos cuáles son las recurrencias que tenemos en la localidad de Engativá, específicamente con incendios, y ustedes observan las recurrencias, que es la zona roja, o barrios que normalmente atendemos con incendios, que corresponden a los barrios de Bellavista Occidental, Las Ferias, Santa Elenita y La Granja, como la gran recurrencia en ese sector en Engativá. En cuanto a materiales peligrosos, las zonas es mucho mayor, ¿sí? Y nos compromete los barrios de Bellavista Occidental, Las Ferias, Santa Elenita, La Granja, Florencia, Los Álamos, El Cedro, Santa Mónica, Garcés Navas y Villa Sagrario. ¿Y qué ocurre con los materiales peligrosos en ese sector? Normalmente son fugas de gas natural, producto de procesos de construcción, producto del hurto de contadores o registros y producto del hurto de tubería de cobre en esos sectores, especialmente en los barrios que he nombrado con anterioridad. Y por rescate, vemos que la mayor recurrencia que está en la zona roja comprende los barrios de Garcés Navas, Villa Sagrario, Bolivia, Bochica, Quirigua, Ciudad Bachué, París Gaitán, La Granja, El Tabora, Boyacá, San Joaquín y Normandía. Y de los rescates que con más frecuencia se presentan en Engativá, pues obviamente tenemos todas las modalidades correspondientes que atiende el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. Algunas han sido por estructuras colapsadas, otros por rescate vertical, otros por espacios confinados, en zanjas, algunos casos suicidas especialmente que se han incrementado durante los últimos 2 años, especialmente el año anterior y parte del primer semestre de incidentes eléctricos que hemos tenido, algunos accidentes vehiculares, rescate urbano
y salvamento acuático, especialmente por las fuentes de agua que tienen presente ustedes en la localidad o en Engativá. Una que corresponde al humedal Juan Amarillo, otro al Jaboque y al mismo que tenemos a María del Lago en la localidad de Engativá. Se nos han incrementado algunos incidentes en la localidad, específicamente que tienen que ver con animales en emergencias, muy cercanos a los barrios que tiene la estación Garcés Navas. Y igualmente la localidad de Engativá es una de las más afectadas por volcamiento de árboles con las consecuentes daños a los bienes, a los vehículos y obviamente a personas lesionadas. Entonces las localidades como son Usaquén, Chapinero, Suba y Engativá son localidades donde más individuos arbóreos hay, y con todo este invierno que hemos tenido durante el año 2021, pues han perdido su capacidad radicular los árboles y muchos de ellos se han volcado. Entonces hemos atendido muchísimos árboles en este sector de la localidad de Engativá. Igualmente algunas quemas prohibidas por cuestiones de habitantes o personas que no tienen domicilio, otros que corresponden a los accidentes, especialmente en vías de Engativá, las inundaciones con influencia de los dos humedales, tanto el humedal Juan Amarillo como el humedal Jaboque, y fallas eléctricas que se presentan en el sector, entendiendo que las mayores recurrencias han sido en los colores fuertes o rojos o naranjas, y los de menor o moderada recurrencia han sido en los colores amarillos y en los colores verdes. En cuanto a los tiempos de respuesta, la Junta Administradora Local debe sentirse muy tranquila. Nosotros mantenemos un muy buen tiempo de respuesta en la localidad de Engativá, atendiéndolos con las dos estaciones que tienen presencia. Uno, la estación Las Ferias, que obviamente está con una bodega alquilada muy cerca al humedal María del Lago, y la estación Garcés Navas. Los puntos rojos que ustedes observan en el mapa son los puntos donde tenemos el mayor tiempo de respuesta, donde hemos tenido 15 minutos de respuesta. Los puntos naranjas entre 10 a 15 minutos, y ustedes observan que la mayoría de la localidad se encuentra entre 0 a 7 minutos de tiempos de respuesta. O sea que para incendios tenemos un excelente tiempo de respuesta. Y en cuanto a materiales peligrosos, es un incidente que requiere mayor alistamiento. Entonces los tiempos de demora desde la salida de la estación por tener que alistar algunos elementos específicos para ese control, pues obviamente nos aumenta un poquito el tiempo de respuesta, pero está influenciado específicamente por la avenida Ciudad de Cali y por la avenida Boyacá, que son los barrios que se encuentran en estos sectores, y con las condiciones que ya les he manifestado, que son muchas fugas de gas natural correspondientes a los temas que ya les había referenciado. Y en cuanto a rescates, tenemos el mayor tiempo de respuesta en algunas zonas específicas de la localidad de Engativá, donde tenemos algún tiempo de respuesta superior de 10 a 15 minutos, que es esta zona, ¿cierto? Y que comprende a los barrios de Engativá El Dorado, de Engativá Zona Urbana, El Cedro, Minuto de Dios, Bonanza, Santa Rosa y las Feria Occidental. Entonces, en términos genéricos, la estructura que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá le ha dado para dar una atención eficiente, efectiva, segura y técnica, y con el atributo de oportunidad, pensamos que estamos haciendo una muy bonita labor en la localidad de Engativá, y se pueden sentir ustedes tranquilos de que tanto los tiempos de respuesta como las recurrencias han sido atendidas al 100% en lo que va corrido de los años anteriores y específicamente lo que va corrido del año 2021. Yo creo que con esto podemos ya cerrar lo que ha tenido en cuenta la subdirección operativa en términos de atención para la localidad de Engativá. Muchísimas gracias. Comandante, muchas gracias. Muy importante
ese diagnóstico que nos presenta el día de hoy. Bueno, pregunto, ¿hay algo adicional para presentar? De nuestra parte, no. Muy bien, muchas gracias entonces a Diana Parra y a Gerardo Martínez, que nos ilustraron el día de hoy con este tema. Vamos a darle el uso de la palabra a la comunidad que se inscribió. Melissa, por favor, ¿me puedes confirmar si están inscritos? Si están, sí, señor Edil. El conectado. señor Juan José Senior está conectado. Ok. Ingeniero Juan José, un gusto tenerlo nuevamente aquí en la Corporación HAL. ¿Nos está escuchando, por favor? Buenos días, doctor Pablo Emilio Molano, y buenos días a los demás ediles y a los funcionarios presentes. Sí le escucho claro y fuerte. Okay. Luego, por favor, 3 minuticos. No hay réplica, para que por favor deje sus inquietudes frente al tema. Le agradezco. Ya tiene el uso de la palabra. Sí, gracias. A pesar de que llegué tarde a la sesión por estar en cita médica aquí en Colsubsidio, sin embargo, debo expresarle lo siguiente. La red social de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático en la localidad ha venido expresándole al actual director de bomberos, como se lo había expresado al doctor Manosalva en su oportunidad, sus inconformidades por ese atraso en la recuperación de la estación de bomberos Las Ferias. Básicamente porque la actual administración de bomberos tiene hacinados, metidos en una bodega, con las mínimas condiciones en esta pandemia, a los integrantes de bomberos de la estación La Feria, situación que no merecen. Yo los invito a que ustedes asistan al barrio La Granja, a la bodega, para que vean el hacinamiento en el cual están los bomberos de la estación. Yo sé que los bomberos de la feria, que cumplen una excelente labor, no solamente en la localidad, porque tienen sectores de la localidad de Suba y sectores de la localidad de Barrios Unidos a cargo de la estación Las Ferias, lo cumplen bien, a pesar de todos los problemas que tenemos de tráfico. Sin embargo, como lo expresó la red social en su oportunidad, la mala fe del actual director de bomberos al dejar vencer un contrato que venía en buenos términos, que era de reforzamiento estructural, porque quería él hacer una estación a imagen y semejanza de él, no ni siquiera siguiendo los parámetros de las estaciones que se construyen en el país, donde hay unos modelos estándar de excelente calidad. Quería hacer algo a imagen y semejanza de él. Y vea cómo es la vida. La fiscalía lo tiene subyúdice al actual director, al paisa Moreno, porque dejó vencer un contrato y después lo prorrogó y lo adicionó, violando la contratación estatal. Y en este caso, que podía oportunamente prorrogar el contrato para que se terminaran los diseños de acuerdo al contrato vigente de la anterior administración, ahí nos tiene con una estación abandonada que se necesita. En los últimos tiempos, el barrio La Feria ha tenido más de 5 emergencias grandísimas, porque ustedes saben que el barrio Las Ferias ha pasado de un barrio residencial a ser un barrio industrial en los últimos 20 años, con una serie de bodegas que no se sabe qué tienen allí. Y sin embargo, la estación sigue abandonada, tiene a los bomberos en una mala calidad de vida, y eso no es justo. Yo invito a la Junta Administradora Local que haga presencia sin avisarles, y conozcan la estación, la bodega provisional donde los tienen arrumados. Nosotros, la red social, dejamos en claro que exigimos el cumplimiento del contrato de acuerdo a lo que
se pactó por la comunidad con el doctor Manosalva, el anterior director de bomberos, y que si va a haber una modificación, tiene que ser consensuada con la comunidad y con el sindicato de bomberos, para bienestar de los bomberos, no para satisfacer el ego de un director que es una ave pasajera. Muchas gracias, señor presidente. A usted, ingeniero, muchas gracias por su apreciación, sus aportes. Señorita secretaria, siguiente persona inscrita, por favor. La señora Alicia Riveros. Señora Alicia, muy buenos días. ¿Nos está escuchando? No la veo conectada. Dile, ya envió el correo nuevamente, pero no la veo conectada. Bueno, muy bien. ¿Alguien adicional? No, señor. Ok. En ese orden, vamos a darle uso de la palabra a los ediles de la corporación. Solicita el uso de la palabra a la edilesa Ana Elsa Torres. La edilesa tiene el uso de la palabra. Bueno, yo quiero remitirme a la última a la sesión anterior, creo que fue a principios del año pasado. Sí, estábamos en plena pandemia, principios o a mediados, bueno, el año pasado, hace un año. Este año en abril. Este año en abril. Fue este año en abril. Me parecía que llevamos más tiempo. Bueno, en esta sesión nos informaron que el problema de no poder seguir con la ejecución del proyecto de la reforzamiento de la estación de bomberos Las Ferias y las nuevas adecuaciones y todo que se necesitaban era por el tema del uso del suelo, que no permitía el uso del suelo. Allí es una zona verde, por cuanto mientras no se cambiara el uso del suelo, pues no se podía hacer ninguna inversión, ni del distrito, ni de la localidad, ni del Fondo de Desarrollo, de ninguna índole. Entonces, no me quedó claro el informe que nos dio doña Diana, por cuanto hablaba de un decreto. No sé en qué momento el Consejo de Bogotá cambió el uso del suelo, porque es con el uso del suelo lo aprueba el Consejo de Bogotá, o en otro, o con un nuevo plan de ordenamiento territorial, pero ese está todavía en votación, está en estudio, todavía no hay nuevo plan de desarrollo, no hay nuevo POT, todavía estamos con el antiguo, el muy antiguo. Entonces, no entiendo esa parte donde ella explica la sanción al contratista, por cuanto entiendo yo que si las razones por las cuales no se pudo ejecutar el contrato fue esta razón del uso del suelo, entonces no entiendo cómo fue ese proceso de sancionatorio. Por otro lado, yo quisiera volver a preguntar, ¿qué pasó con esa consultoría? La consultoría debe detectar desde un principio estas fallas de orden legal, como es el uso del suelo. Si el uso del suelo no permite hacer inversión mientras no se legalice ese uso del suelo, entonces, ¿qué pasó con esa consultoría que no, en sus resultados, qué pasó? ¿Por qué no advirtió que había ese problema? Entonces, si se va a continuar con la obra el día de hoy, debe ser porque ya solucionaron el problema del uso del suelo, porque si no es así, no se puede hacer inversión, y ese ha sido el inconveniente que hemos tenido desde hace muchísimos años. Por eso nunca el Fondo de Desarrollo nunca pudo hacer la inversión tampoco, por el uso del suelo. Entonces, yo sí quisiera que eso quedara suficientemente claro. Si se va a realizar ese proyecto,
Entonces, ¿con qué normas, bajo qué normas se va a realizar? Por otro lado, también verificar y miremos a ver cómo es que están trabajando, elaborando estas personas, estos bomberos allí en esa bodega La Granja. Sí es cierto lo que denuncia el ingeniero senior, que están en unas condiciones lamentables, laborando en condiciones lamentables, presidente. Entonces, que le hagamos seguimiento, presidente. Gracias. No más. Está ya pegado a la... Continuar el uso de la palabra, la Iglesia Lilia Villahuacán. Iglesia Lilia. Gracias, sí. Sí, precisamente iba a abordar el tema de la Iglesia Ana Elsa. Entonces, simplemente confirmar esa solicitud sobre el tema uso del suelo en el barrio Las Ferias, porque efectivamente era el último dato que teníamos en la corporación, dado que este tema no es la primera vez que se trata en la JAL de Engativá, sino que el año pasado hubo sesiones muy claves sobre este tema, y uno de los puntos que quedó para precisión y claridad era el tema del uso del suelo para la construcción. ¿Cómo? Por favor, cierren los micrófonos, que estamos interviniendo. Gracias. Entonces, primer punto. Pero yo antes quiero decir que ojalá en estos debates de control político y del control social, pues no permitamos que se caracterice a los servidores públicos como X o Y o corrupto, ¿no? Porque si esto es de una investigación, es de la Fiscalía, dejemos a las autoridades competentes. Y en estos debates de la JAL de Engativá, como ha sido característico de nuestra parte, haciendo buen control político, no tenemos que poner adjetivos a nadie, porque es que aquí en redes sociales a mí me llegan también notas en las cuales nos están poniendo adjetivos a los que no comulgamos con algunas posturas políticas. Entonces dejemos pues de adjetivizar a las personas, porque eso no nos compete y no es parte de un debate en categoría. Y la idea aquí es que hagamos debates de control con rigurosidad. Y si hay argumentos, con argumentos, más no con señalamientos. Y en ese sentido, yo igualmente pediría al comandante y a la autora Diana, aclárese exactamente por cuánto tiempo va a estar la sede provisional de La Granja. Hay que decir que alguna comunidad de La Granja me manifestaba y ojalá dejaran el punto de bomberos ahí, que queda muy cerquita en la 80. No he conocido reclamaciones contra el espacio provisional. Yo quisiera saber cuánto tiempo, cómo está prevista este proceso y que nos aclaren totalmente si la construcción del predio está sujeta al nuevo POT que sí permitiría la construcción de ese equipamiento necesario y urgente, que con toda seguridad, si la comunidad queda ilustrada de que por un cambio de uso de suelo no es posible, o por un problema de uso de suelo, no es posible contar con la estación de las ferias, pero que el nuevo POT resuelve esta contingencia del actual POT del 190 de Peñalosa. Entonces, con seguridad que la gente estará muy atenta para la construcción de ese equipamiento que es fundamental
para Bogotá, para Engativá, Suba, Barrios Unidos y los demás sectores donde el cuerpo de bomberos juega un papel absolutamente importante, no solamente en el tema de incendios, sino como ya lo vimos, en grandes riesgos que se presenta en los barrios, en los sitios donde habita ciudadanía y donde habitan seres sintientes o fauna silvestre. Entonces, pues ojalá quede muy claro de parte del comandante el tema de tiempos, si esto está sujeto al nuevo POT o cómo se está tratando el tema del uso del suelo, que fue efectivamente uno de los aspectos que se trató con toda profundidad en una sesión anterior. Pero que quede claro que aquí estamos haciendo control político al gasto que se ejecuta en nuestra localidad de Engativá. Y en ese sentido, la misma convocatoria en la cual estamos presentes todos los ediles y todas las iglesias de esta corporación es sintomática de que estamos cumpliendo con nuestro deber constitucional y legal, con altura, con argumentos y sustanciados todos estos temas a lo largo de meses de nuestro trabajo. Entonces, gracias, presidente. Usted, Elisa, no veo más uso de la palabra. ¿Algún edil solicita el uso de la palabra adicional? No veo manitos. Edil, ya se conectó la señora Alicia. Yo tengo una pregunta. Perfecto, excelente. Señora Alicia, ¿me recuerda? Diana Parra, yo tengo más una pregunta como de procedimiento y es como habían hecho claridad que no había derecho a réplica, pero como existen unas preguntas por parte de las honorables edilesas, no sé si... A ver, les voy a pedir un favor. Vamos a esperar todas las intervenciones de los ediles, de la comunidad que hace falta. Tan pronto terminemos, le damos el uso de la palabra nuevamente al cuerpo oficial de bomberos. ¿Listo? Ah, ok, perfecto. ¿Me recuerdas la persona que se conectó? Alicia Riveros, edil. Señora Alicia, un saludo muy especial de la Corporación JAL. Gracias por acompañarnos el día de hoy en la sesión de gobierno. ¿Nos está escuchando? Sí, señor. Muy buenos días, honorable. Le damos la palabra por 3 minutos a partir de este momento. No hay uso de réplica, para que por favor deje sus inquietudes frente a este tema. Bueno, tiene el uso de la palabra. Sí, señor, correcto. Muy buenos días, honorables representantes, Cuerpo Oficial de Bomberos y Comunal. Muchísimas gracias por esta invitación. Quiero decirles que realmente mi nombre es Alicia, yo soy comerciante, llevo más de 30 años aquí en el barrio Las Ferias. Cuando yo llegué aquí al barrio Las Ferias, estaba la estación oficial de bomberos. Muy gratos, muy agradecidos con ustedes porque realmente la estación allí es muy útil, muy servicial para la comunidad realmente. ¿Por qué? Porque allí hay mucha empresa, hay mucha industria y ustedes son unas personas que realmente pues muy colaboradoras aquí en el sector prácticamente del barrio Las Ferias. Queremos preguntarle, no sé el por qué de un momento a otro se terminó la estación de bomberos, si fueron muy útiles para la comunidad, ahorita que realmente ya se están cayendo las paredes, todo, y por seguridad que necesitamos aquí en el territorio, ya que realmente hay mucha inseguridad. Entonces yo quisiera saber, yo estuve hace más o menos más de 2 años en una reunión en la Junta de Acción Comunal del barrio Las Ferias, en el cual estuvimos en ese entonces con el señor director y nos dijeron en esa asamblea
de que sí, que ya prácticamente en ese año se iba a hacer la estación de bomberos. Entonces, quisiera yo preguntarle realmente el por qué no se ha llegado a cabo a realizar esas estructuras, esa obra, a sabiendo que realmente lo necesitamos. Señora Alicia, muchas gracias. ¿Algo adicional? Sí, señor. Quisiéramos que por favor nos colaboraran, nos apoyaran, ya que aquí toda la comunidad queremos ver la estación de Cuerpo Bomberos aquí en nuestro territorio, a sabiendo que esto es industrial y por seguridad, porque esto ahorita lo están colocando como botadero basura, hay mucha inseguridad, bastante vicio, y para la comunidad que los queremos realmente ver a ustedes acá, que por favor nos colaboren, nos apoyen. Entonces, esas serían mis inquietudes. Director, gracias, muy amable. Señora Alicia, muchas gracias por sus aportes, muy valiosos. Continuamos con el uso de la palabra de los ediles. Solicita el uso de la palabra la edilesa Lina Mela Pinzón. Gracias, presidente. Alguien está compartiendo pantalla. Don Gerardo. Sí, gracias, presidente, por el uso de la palabra. Agradecerle al Cuerpo Oficial de Bomberos la presentación que nos hace Diana y también don Gerardo, porque sabemos que están haciendo un trabajo muy importante para nuestra localidad, que se han atendido todos los casos con las estaciones que tenemos. No obstante, pues sí hay que enfatizar lo que la comunidad ha mencionado, en este caso doña Alicia, que hace 30 años vive en el sector y precisamente pues la comunidad está esperando una respuesta concreta. Lo mencionaba la edilesa Naelsa, la edilesa Lilia, y es importante poder definir qué paso sigue, qué debemos hacer, qué respuesta le vamos a entregar a la comunidad. Yo volví a revisar aquí, doctora Diana, la presentación de la pregunta que se le hizo a través de la comisión, porque a la fecha no se evidencia ningún avance de obra frente a este contrato. Entonces, usted nos decía que hace parte también del inicio de un proceso sancionatorio que se adelantó ante la Oficina Asesora Jurídica por el posible incumplimiento del contratista de obra y que el proceso finalizó el día 20 de abril del 2021, fecha en la cual finalizaba el contrato de ejecución. ¿Qué pasó especialmente con este proceso administrativo? Realmente el contratista incumplió con su objeto contractual y de tal manera pues no se pudo continuar con esta intervención, con esta obra. Y sí es importante poder definir precisamente el uso del suelo, que es una de las inconvenientes también, y que dada la oportunidad de este plan de ordenamiento territorial, pues hay que aprovechar y poder dejar claro precisamente para que la estación de ferias cuente con toda su infraestructura, pueda volver a operar allí y por supuesto se puedan invertir adecuadamente todos los recursos destinados para la construcción de esta infraestructura. Es importante, don Gerardo nos decía, se está cumpliendo y los felicitamos y sabemos que así se ha hecho la gestión, que se está cumpliendo con toda la necesidad que pueda presentar la localidad de acuerdo a las funciones que tiene el Cuerpo Oficial de Bomberos aquí en Bogotá, en Engativá, y les agradecemos porque sabemos de su loable gestión y labor, pero la comunidad sí, en el barrio Las Ferias, pues quiere contar con su estación en aras a su vez que ya existe un contrato, que existe un predio, una estación y que se quiere adecuar, organizar, poner bien bonita, organizarla en su infraestructura precisamente para su operación y funcionamiento.
Entonces sí que nos ayuden, doctora Diana, por favor, a darle una respuesta concreta a la comunidad. ¿Qué pasó con este contrato? ¿En qué estado está? ¿Y qué se espera? ¿Qué se espera? ¿Qué paso es el siguiente para que la comunidad pueda hacerle el seguimiento? Doña Alicia decía, nos reunieron en la junta, nos dijeron que ya se tenía una posible intervención, pero finalmente la comunidad está a inciertas. Entonces es la oportunidad para que podamos contarle a la comunidad y quedará pues también en la página del Facebook del usuario oficial de la corporación esta grabación para que precisamente la comunidad la consulte y podamos seguir haciendo seguimiento. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. A usted, Ilesa, por su aporte, sus apreciaciones. No veo más solicitudes por parte de los ediles. A ver, revisamos. No hay más solicitudes. Ilesa Lina, por favor, le agradezco me conceda el uso de la palabra. Presidente, tiene usted el uso de la palabra. Bien, gracias. Bueno, agradecer a los invitados del día de hoy. Nos traen dos aspectos supremamente importantes. El primero, pues, que tiene que ver con el tema de reforzamiento estructural y de adecuación para la estación de las ferias. Y el segundo, pues, un diagnóstico sobre la labor que se ha venido presentando y un diagnóstico muy importante, muy contundente sobre la gestión que viene desarrollando el Cuerpo Oficial de Bomberos en la localidad de Engativá. Es allí donde nos damos cuenta de la importancia y lo vital que es contar con el Cuerpo de Bomberos en la localidad engativeña. Supremamente clave e importante, el número de habitantes lo amerita, los diferentes sectores de la industria, el comercio lo exigen y bueno, no sobra decirlo, también hay un tema del río Bogotá, el tema de riesgos que tenemos, que hace que también sea de suma importancia contar con nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos en las condiciones que realmente amerita para desempeñar una buena labor, una muy buena función. A pesar de las circunstancias, veo que los resultados son contundentes, muy productivos, demuestran que realmente primero hay bastante situación de riesgo. Segundo, vemos que se requiere y no es la primera vez. Lo hemos venido anunciando ya en varias ocasiones de las sesiones HAL, la última que tuvimos con este tema, si mi memoria no me falla, creo que fue el 12 de abril, donde tocamos este tema. Y en esa sesión se habló claramente que ya existía un contrato, pero que desafortunadamente tenía algunos inconvenientes para poderlo ejecutar. Bueno, en esa ocasión, digamos que se quedó en un estado donde se definía exactamente qué iba a pasar con ese contrato. Tengo entendido que ese contrato inicialmente estaba por reforzamiento estructural para primer y segundo nivel, y en ese momento que se hizo ese debate de control político, la dirección del Cuerpo Oficial de Bomberos presentaba que con ese presupuesto se quería hacer unas instalaciones que estuvieran por el orden de del tercer nivel. Problema que generó para el contratista, porque pues el presupuesto asignado en ese momento no era para más de 2 niveles, y la dirección seguía insistiendo que con ese presupuesto se podían hacer los 3 niveles. Allí se presentó una discusión, un debate, donde pues el contratista defendía su argumento de acuerdo a la propuesta, a la oferta económica que surgió en la licitación en su momento, y el cuerpo oficial, pues también la dirección mantenía su posición que quería unas instalaciones de tercer nivel, donde pues el presupuesto asignado para esa obra no daba para esas condiciones. Esto entraba supuestamente
a un debate final, y en el momento pues no se daba, digamos, que el resultado, no sabíamos. A los próximos días de la sesión que tuvimos, se hacía esta reunión para definir exactamente cuál iba a ser el alcance definitivo de ese contrato. Vemos hoy lo que nos comenta la doctora Diana Parra sobre el tema, y hay todavía incertidumbre de acuerdo a las preguntas que la comunidad y los ediles están mencionando. Entonces, doctora Diana, pues a mí sí me parece prudente dejar claro exactamente, reiterar nuevamente esa respuesta. ¿Cuál es el estado actual de ese contrato? Digamos que ya sabemos que se liquidó, pero para la estación de las ferias, ¿cuál va a ser el futuro? Lo mencionaba el ingeniero senior, con una gran preocupación el estado actual de donde están digamos que es donde se está desarrollando la labor como estación, que es una bodega en la granja. Pues no deja de preocupar, porque pues esa no, digamos que esa no es las instalaciones adecuadas para el cuerpo oficial, y sí se requiere con suma urgencia, lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, unas instalaciones que brinden las garantías para que todo el cuerpo oficial asignado a la localidad de Engativá pues pueda desempeñar sus labores de la mejor manera, sin ninguna presión, sin ningún tema de que se esté aglomerando o que las condiciones no se dan para desarrollar esta labor. De esta manera, pues agradecerles nuevamente el parte que nos traen, el informe, muy claro, muy contundente. Las cifras dicen mucho, aparte de que pues Engativá, por ser una localidad, una de las más grandes de Bogotá, pues obviamente exige también un número de estaciones que le brinden pues esas condiciones de garantías a nuestros engativeños. Entonces, pues de esta manera cierro mi intervención. Muchas gracias. Y les voy a dar el uso de la palabra nuevamente a nuestros invitados, doctora Diana o comandante Gerardo Martínez, para que por favor nos den respuesta a las diferentes inquietudes que han planteado la comunidad y los ediles el día de hoy. Muchas gracias. Doctora Diana, puede dar, ahora sí puede dar respuesta a las inquietudes. Sí, señora. Díganme. Muchas gracias. Bueno, yo primero que todo, de verdad, doctor Pablo Emilio, quiero agradecer su objetividad y su transparencia en el control, igual que a la edilesa Lilia y a la edilesa Ana, porque en efecto este es el correcto ejercicio del control político que a ustedes en representación de la comunidad de Engativá les corresponde. Y en beneficio obviamente de los intereses que no son otros más que los en términos de bienestar y seguridad de la comunidad. Entonces reitero mi agradecimiento por su transparencia y por su objetividad. Entonces ya entrando específicamente en las preguntas que a ustedes les asisten, que pues son varias y son coincidentes para las partes que han intervenido. Empecemos, si quiere, por esta última intervención que hace el doctor Pablo Emilio respecto de en qué estamos y de algunas dificultades técnicas que se habían presentado. Y si ustedes me lo permiten de manera respetuosa, yo no quisiera entrar nuevamente en el debate de lo técnico, más allá de las precisiones que haré respecto del uso del suelo y de lo que estableció el Plan Maestro de Equipamiento más adelante para responder a las preguntas de la edilesa Lilia y de la edilesa Ana. Respecto de el estado actual del contrato, debo decirles que las dificultades técnicas o diferencias de criterios que se hayan tenido fueron resueltos en el proceso sancionatorio, o por lo menos se cerró a la misma la discusión con el cierre del proceso sancionatorio, el cual decidió archivarse por parte de la UAECOF.
Y también vale la pena mencionar que el cual fue solicitado por la Contraloría de Bogotá en visita administrativa que hiciera a los expedientes tanto del contrato como de su interventoría, y frente al cual pues en este momento sabemos que se están adelantando los procesos correspondientes. Respecto de la liquidación, tenemos que decirles que en este momento se encuentra adelantándose. El día viernes 12, justo antes de recibir la citación a esta honorable escenario, recibimos también por parte de la interventoría comunicación dirigida al contratista de diseño y obra, en el cual le solicitan algunos documentos para proceder a la liquidación del contrato, documentos que sabemos ya habían venido siendo solicitados para proceder a la liquidación y finalización de pues, este contrato. Pues ya con posterioridad, entonces el martes recibimos la citación a esta reunión y hemos venido adelantando el correspondiente informe. Ese es el estado, digamos que del contrato de obra, por lo cual, repito, pues las diferencias que hubiesen existido en su momento, pues ya fueron objeto y parte de ese contrato, que también se encuentra vigilado por la Contraloría en este momento. En cuanto a lo que tiene que ver pues con su cierre y con su etapa inicial o precontractual. ¿En qué estamos entonces para responderle a la comunidad específicamente? Nosotros tenemos una gran responsabilidad por la construcción de la estación y esa responsabilidad ha meritado que tengamos que tener claras en efecto el uso del suelo con el que contamos actualmente en esa estación, que como yo les decía, es un parque vecinal. El uso del suelo, para aclarar si fui imprecisa en mi intervención inicial, el uso del suelo no ha sido modificado. Lo que sucede es que planeación, a través de un concepto que nosotros emitimos, en virtud de, digamos, algún argumento jurídico que nosotros esgrimimos durante lo corrido de 2020, porque consideramos tener un derecho adquirido sobre ese predio, en el que históricamente, y de acuerdo con la última licencia que fue expedida en el año 76, es decir, antes de que se expidiera el nuevo POT que determina el uso del suelo como un parque vecinal, nosotros consideramos que tenemos ese derecho adquirido sobre ese predio y por lo cual podemos seguir funcionando ahí como una estación de bomberos. Entonces, para aclarar, no, nosotros no hemos logrado modificar el uso del suelo porque en efecto, como lo dice la honorable Dilesa, eso solamente lo puede hacer el Consejo a través de un acuerdo en el que entra en vigencia o adopta un nuevo POT para Bogotá. A lo que me refería con una modificación es respecto del decreto 563 de 2007, decreto que estableció para el sector seguridad las diferentes clases o tipos de equipamientos y así también sobre la red de estaciones de bomberos. En ese decreto de 2007 se dio la orden para Bogotá que la estación de bomberos de las ferias debía ser reubicada. Como nosotros ya teníamos andando un proyecto, o mejor, un contrato en ejecución, con una orden de reubicación, pues lo que hicimos fue, y en razón a que seguramente la motivación que generó esa orden de relocalización de la estación pudo haber cambiado, pues lo que hicimos fue solicitar la modificación de ese decreto para que en virtud del contrato que teníamos suscrito ya desde 2019, se nos permitiera ampliarla o modificarla, y ampliarla y modificarla en el escenario de no solamente de las necesidades de los bomberos, sino de los cumplimientos de los decretos, porque digamos que específicamente nosotros no construimos una estación de 400 metros o de 200 metros o de 700 o de 1000,
Nosotros tenemos que cumplir con lo que nos dice el decreto, y el decreto trae unas tipologías de estaciones que además también establecen unas áreas y unas áreas específicas y unos requerimientos mínimos con los que debemos cumplir, porque es un decreto vigente incluso para la época de suscripción del contrato. En razón de esto, pues nosotros hicimos la tarea con planeación y la Secretaría de Seguridad y modificamos ese decreto durante el año pasado, que si ustedes lo quieren consultar es el decreto 261 de 2020, que modifica el 563 de 2007. Ahora bien, entendemos también las necesidades específicas de los bomberos que se ubican actualmente, como lo dicen ustedes, en una bodega del barrio Las Ferias. Y quiero precisarles que el primer contrato que se suscribió de arrendamiento fue el contrato 298 de 2017, con un plazo inicial de 12 meses contados a partir del 10 de julio de 2017. Contrato que obviamente se ha venido prorrogando y se ha venido renovando en razón efectivamente de la necesidad que tenemos de continuar prestando el servicio como estación de bomberos a los barrios que el comandante Gerardo nos mencionó anteriormente en su intervención. En efecto, durante el año pasado, con el apoyo de los bomberos de la estación Las Ferias, de los comandantes, nosotros hicimos una búsqueda de predios pensando en poder estar un poco más holgados en términos de espacio para los bomberos de la estación B7. Hicimos una búsqueda que en efecto nos generó pues unos espacios un poco más amplios, pero también mucho más costosos. Tuvimos cotizaciones de áreas incluso que doblaban el valor del arrendamiento actual. Y recordemos entonces que por época de pandemia el gobierno nacional expidió un decreto de austeridad del gasto en el que específicamente, y si mal no estoy en el artículo creo que 35 de ese decreto de austeridad, se prohíbe el cambio de sedes y se prohíbe nuevas sedes en arrendamiento para las entidades públicas. Esta, en efecto, no sería una nueva sede. Yo sé que me van a decir que sería una sede para darle continuidad a un servicio, pero lo que sí incrementaría sustancialmente y casi en un 100% es el valor de un contrato de arrendamiento que hoy es de 8.600.000 pesos, que ha incrementado desde su primer contrato en 2017 simplemente el IPC normal. Entonces, para la administración en términos de presupuesto y de austeridad del gasto, respecto de la prohibición legal me refiero, es imposible podernos trasladar a una sede mucho más grande sin correr el riesgo de tener que incrementar de una manera sustancial el valor del canon mensual de arrendamiento. Entonces, también es necesario que conozcan ustedes que la situación presupuestal, pues en este momento no lo impiden. Así creo que les aclaro respecto del uso del suelo, que hoy no se ha cambiado. Lo que nosotros mencionábamos del uso del suelo es que solicitamos a la Secretaría de Seguridad que se hiciera una modificación en el POT que se está debatiendo actualmente, incluyéndose un parágrafo en lo que tiene que ver con los espacios relacionados para la atención de emergencias. Y lo que les dijimos fue que no se ponga restricciones de uso del suelo dotacional a los equipamientos que tengan que ver con la atención de emergencias para Bogotá y específicamente pues para nuestras estaciones de bomberos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos espacios o escenarios para construir estaciones de bomberos e incluso la Academia Bomberil, nos vemos enfrentados a una dificultad gigantesca y es que las áreas de los espacios que podemos tener a disposición pues no cumplen con los requerimientos de los planes maestros de equipamientos. Y dos, no cumplen con el uso del suelo. Ustedes saben que para que funcione una estación de bomberos, en nuestro caso concreto, pues el uso del suelo debe ser dotacional.
y es muy difícil conseguir predios en Bogotá que tengan un uso del suelo dotacional. Por lo menos predios que sean de propiedad del distrito, predios del DADEP, predios de la Secretaría de Educación, generalmente no tienen ese uso del suelo. No tenemos nosotros recursos ni capacidad legal o contractual para adquirir predios de propiedad privada. La facultad para adquirir predios en el distrito, pues la tiene la señora alcaldesa, y eventual o excepcionalmente se la delega a los secretarios de despacho, a los directores de departamento o gerentes de entidades adscritas o vinculadas. Es por eso que en este momento la facultad de adquirir un predio no la tenemos y tampoco pues tenemos los recursos. Por eso entonces lo que nosotros continuamos es peleando nuestro derecho adquirido sobre ese predio donde ha funcionado históricamente la estación de bomberos de las ferias, para que se nos reconozca y se nos permita funcionar con una ampliación de lo que sería una estación en ese predio. ¿Y por qué les hablo yo de una ampliación? Porque si yo construyo en este momento una estación de 400 metros, seguramente el debate nuevamente será que nuestros bomberos están hacinados. Porque en una estación de 400 metros, pues no cumpliríamos con los requisitos y condiciones mínimas que establece el decreto de 2007, que dice que por lo menos debemos tener más de 1000 metros para una estación tipo A, 2000 y tantos metros para una estación tipo B. Me disculpan si me equivoco o cruzo las letras porque puede ser así, no tengo el decreto a la mano. Pero igualmente yo no puedo o no podría la administración o mal haría la administración en invertir unos recursos para construir una estación en la que nuevamente pues no podamos tener espacios mínimos requeridos como alojamientos, gimnasios, baterías o zonas de baños, salas de máquinas, que pues ustedes saben que tan solo una sala de máquinas tendría más o menos un área de 200, 300 metros estimados para poder alojar las salas de las máquinas que tiene una estación de bomberos. Entonces, por esto mismo, si ustedes tienen la oportunidad de conocer estaciones de bomberos como la de Fontibón, como la de Bicentenario, como la de Kennedy, se van a dar cuenta que estas estaciones son las que se han venido construyendo de unos años para acá y en vigencia del decreto 563, con el fin de cumplir con esos condicionamientos o requerimientos mínimos para las estaciones de bomberos, y son estaciones bastante amplias que cumplen en su mayoría con más de los 1500, 2000 metros en espacios. Estas son, señores y señoras edilesas, de manera general, las respuestas que en términos de infraestructura puedo darles respecto del proyecto de las ferias, reiterándoles y recalcándoles que dentro de las solicitudes y el debate o la sustentación mejor del presupuesto que se adelantó ante el Consejo de Bogotá el día de ayer, nosotros hemos adelantado específicamente la del presupuesto para los estudios y diseños de la estación de las ferias, que en efecto lo que pretendemos es que, como lo decía la edilesa Ana, el experto sea el que nos diga hasta dónde podríamos ir de conformidad con la posibilidad de suelo que tengamos en esa estación, en ese predio, perdón. Entonces yo espero de esta manera haber llenado sus inquietudes, y si no es así, y en virtud del debate transparente y objetivo o el control transparente y objetivo que ustedes están haciendo, espero poder absorber las inquietudes que ustedes tengan en el tiempo en el que ustedes así lo consideren y en el escenario y en el espacio en el que ustedes así lo consideren, teniendo en cuenta que su interés no es otro, sino el bienestar de la población de la localidad de Engativá.
Muy bien, gracias, doctora Diana, por las respuestas. A ver, revisamos. Y hay algún edil, la edilesa Lina Orlena Pinzón solicita una segunda intervención. Edilesa Lina tiene el uso de la palabra. Sí, presidente, muchas gracias. Lo que pasa, doctora Diana, es que no escuché la respuesta a mi pregunta como edilesa de la corporación. Entonces quisiera pues insistir en lo que se abordó inicialmente y es de pronto revisar en qué estado está el contrato. Su merced no lo confirmó, pero quisiera pues poderle especificar aún más ante la comunidad de un posible incumplimiento del contratista de obra y que pues su merced nos menciona que el proceso administrativo finalizó el 20 de abril del 2021. Entonces, saber finalmente cómo terminó y qué paso a seguir. Usted ya nos explica muy bien todo el tema del uso del suelo, que se quiere dejar establecido precisamente este uso dotacional en el POT para que podamos contar con este espacio. Entonces, sí saber qué paso a seguir, qué le vamos a decir a la comunidad en aras de las personas que han participado también, doña Alicia, el ingeniero Juan José. Entonces, sí saber cuál es el paso a seguir para seguirle haciendo control precisamente a este contrato y a esta obra de intervención de adecuación de la estación de bomberos del barrio Las Ferias. Muchas gracias, presidente. ¿Usted, edilesa? Bueno, doctora Diana, le cedo nuevamente el uso de la palabra. Sé que su merced ya lo ha manifestado, pero igual reiteramos para que quede claro. Bueno. Claro que sí, no importa, señor Pablo. Claro, edilesa Lina. Uno entonces, respecto del estado actual del contrato, les mencionaba que el 12 de noviembre, pasado viernes, nosotros recibimos una comunicación en copia de la interventoría requiriéndole al señor contratista de obra algunos documentos para proceder a la liquidación del contrato. Por ese lado. Por otro lado, respecto del proceso sancionatorio, les mencionaba que el mismo fue archivado por la oficina jurídica de la UAECOF el 20 de abril y que en este momento también nos encontramos pues atendiendo visita de la Contraloría de Bogotá, que está revisando específicamente ese expediente y lo relacionado con el proceso sancionatorio. No sé si me quedó algo por fuera, edilesa Lina. No, está bien, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, muy bien. De pronto me atrevo a decir, doctora Diana, en cuestión de tiempos, ¿cuándo podríamos tener un nuevo contrato con ese objetivo de retomar ese predio para hacer una reestructuración? ¿Cuál sería como esa fecha estimada de poder contar con esa figura de ese contrato? Pues bueno, nosotros, como les he dicho, apropiamos los recursos en el presupuesto de 2022. Sin embargo, sí necesitamos contar con algunas seguridades, como sería en efecto el uso del suelo. Para nosotros sería ideal que el POT pudiera ser aprobado en el Consejo, porque eso nos solucionaría algunas dificultades y de entrar en vigencia el POT con la modificación que nosotros pedimos para los equipamientos del sector seguridad, pues podríamos de manera inmediata estructurar estudios, para los diseños y publicarlos durante el primer semestre del 2022. Sin embargo, pues sí tenemos o dependemos de varios aspectos técnicos que pues no son directamente de nuestro manejo, sino son de manejo de otras entidades. Entonces, digamos que de manera responsable puedo decirle que los recursos están en el presupuesto del 2022, pero sería irresponsable decirles que en el mes de junio vamos a finalmente poder publicar los diseños para la nueva contratación, por cuanto dependemos de definición del uso del suelo para el proyecto.
Muy bien, bien. En ese orden de ideas, Edilesa Lina, le voy a pedir un favor, puede tomar la presidencia un momento mientras se me cae la señal por momentos, después por favor puede tomar la palabra. Claro que sí, presidente. Ya entonces terminaría el Cuerpo Oficial de Bomberos, presidente. Bueno, Sí, doctora señora, Diana. de esta manera, pues prácticamente estaríamos terminando las intervenciones solicitadas por los ediles y se le estaría dando respuesta por parte de los funcionarios del Cuerpo Oficial de Bomberos a las diferentes inquietudes de la comunidad y de los mismos ediles. No tendríamos otra sugerencia, otra propuesta adicional para tener sobre la mesa el día de hoy. Creo que nos queda claro lo que nos dice la doctora Diana frente al tema. Agradecerle por la ilustración, la información que nos trae en el día de hoy, muy valiosa. Desafortunadamente quisiéramos tener una estación ya, pero pues hay que poner los pies en la tierra después de todo lo que se ha vivido y saber pues cuál es la instancia a seguir. Bueno, seguir teniendo paciencia y seguimos nosotros haciéndole control político a este tema con el ánimo de poder contar con esas instalaciones lo más pronto posible. Nos dicen que ya en el 2022, bueno, viene el presupuesto y esperamos pues esto de vía libre finalmente para contar con las instalaciones que se requieren para brindar el servicio como se debe, con unas instalaciones adecuadas. En ese orden de ideas, pues agradecerle a los invitados del día de hoy. No hay más preguntas, no hay más inquietudes. Pues con esto terminamos. Muchísimas gracias por la información. Finalmente, pues ya se pueden retirar si gustan. Estaremos muy atentos a hacer una próxima invitación a seguirle haciendo seguimiento a este tema que es de vital importancia para nuestros engrativeños. Doctora Diana, comandante Gerardo, muchas gracias por la información y bueno, estaremos atentos a una próxima citación para la Corporación Jale Engativá. Muchas gracias. Para nosotros ha Muchas sido un gracias gusto. a todos ustedes por el espacio. Igualmente, muy buen día para todos. A ustedes muchas gracias. Señorita secretaria y Edilesa Lina, por favor, puede tomar la palabra. Le agradezco. Sí, señor presidente. Melissa, ¿nos regalas el siguiente punto del orden del día, por favor? Quinto, proposiciones y varios. Bien, agradecer también a la comunidad que se ha conectado para la sesión. Creo que todavía siguen. Bien, pueden, si gustan, retirarse porque ya terminamos. Al comandante Gerardo también. Si ustedes ya gustan, pueden retirarse en el punto principal. Ya hemos evacuado este punto principal. Estamos en proposiciones y varios. Aquí aprovecho, no viendo usos de la palabra, aprovecho para hacer la convocatoria el día de mañana. La sesión se va a desarrollar en la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 9:30 de la mañana. Vamos a tener un tema importante en aras también de la comunicación que nos llegó el día de ayer por parte del señor Darío Rugeles. Hablábamos también con el edil Fabián de la Comisión de Educación, Recreación y Deporte, porque pues este tema ya es muy particular de esta comisión que preside el edil Fabián. Sin embargo, yo le comentaba a él que mañana vamos a desarrollar en el tema de la Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial el tema de los encuentros ciudadanos inicialmente, los que se llevaron a cabo en el 2020, los que se llevaron a cabo en el 2020, versus este segundo ejercicio de presupuesto participativo, porque pues también la comunidad está definiendo unos programas, unos proyectos específicos. Entonces vamos a tener presencia también como actor principal al Consejo de Planeación Local para que nos acompañe. Vamos al CPL, nos va a acompañar el CPL como actor principal precisamente y como autoridad garante de este proceso de participación. También está invitada la Alcaldía Local y el IDEPAC. Entonces, ese es el tema que nos ocupará el día de mañana.
y pues ya el Consejo Local de Planeación pues hará la presentación indicada para este tema, en aras de también ser ese vocero de la comunidad en todos estos temas de encuentros ciudadanos y de presupuestos participativos, abordándolo desde los programas y los proyectos. Entonces, quedamos convocados para mañana, 9:30 de la mañana, mañana 19 de noviembre, Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Yo no veo más usos de la palabra. Creo que el edil Pablo Emilio tuvo problemas de conexión. Entonces, no sé, edil Fidel, si resta algo más para ya finalizar con la sesión. No, el edil Pablo creo que ya tuvo problemas de conexión, no se ha podido conectar. Entonces, pues vamos a finalizar. Melissa, por favor, nos regalas la hora. 11:15 de la mañana, diles. Gracias, Melissa, siendo las 11:15 de la mañana, ya convocados para mañana 19 de noviembre, Comisión de Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 9:30 de la mañana, damos por finalizada la sesión del día de hoy de la Comisión de Gobierno. Feliz día, resto de día para todos y todas. Buen día para todos. Feliz resto Hasta de mañana, día. compañeros. Feliz Alina. Buen día, ¿cómo le va? Edil Pablo, cerramos. Yo no lo vi conectado. Tranquila, gracias. Gracias, Iles. Bueno, ya se convocó todo. Bueno, feliz día, Edil. Gracias. Ok.